Raúl, muy buen día, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte esta mañana. Juan, muy buen día. Estamos muy bien en esta jornada y, como decías, en la de mañana, en que hay actividad en torno a este aniversario del Congreso de los Pueblos Libres y concretamente mañana aquí en Concepción del Uruguay, la creación de la filial local del Instituto Artigas, en lo que nosotros participamos por un cierto interés en el sentido de colaborar con esta idea. En realidad hay otras figuras que son quienes están llevando adelante el proyecto, quienes están realizando la convocatoria y quienes están determinando la conformación inicial de ese Instituto Artigas de Investigaciones en nuestra ciudad. En nuestro caso somos participantes convocados de esa manera, pero quienes están impulsando el proyecto son otras figuras, particularmente la profesora Marina Pagani, que es o será desde mañana formalmente la presidente de este instituto en la filial local y que hoy está participando en Paraná en la primera jornada. Se realiza hoy en Paraná y mañana aquí en Concepción del Uruguay. Claro. Mañana, desde la mañana de hoy, se está realizando este encuentro en Paraná. Para un encuentro también en Concordia, es decir, hay un renacimiento del artiguismo desde allá de 2015, que comenzó, desde 2014 en realidad, se había prometido para Concepción del Uruguay ser epicentro de un gran acontecimiento que finalmente no sucedió, pero sí sucedió este impulso por crear una suerte de instituto de estudios que de alguna manera no solo reverenciara, sino que además cumpliera con el requisito de honrar, digamos, la memoria de aquel Congreso de Oriente. Sí, por supuesto, es toda una línea de pensamiento, la de José Artigas, dentro del federalismo, que no debe quedar fuera, que no debe soslayarse, porque realmente es el inicio del federalismo que después fue tomando otros matices, pero la visión de José Artigas es esa visión original de propuesta del federalismo desde el interior, desde lo que hoy es la República Oriental de Uruguay, desde lo que es nuestra zona del litoral, es decir, esta cuna del federalismo. Reconoce en José Artigas precisamente a quien sentó esas bases y luego de alguna manera se fueron modificando. Por eso la propuesta de sumar el pensamiento netamente artiguista es muy bien recibida y era algo necesario, si bien ya, por supuesto, en lo que actualmente es la República Oriental del Uruguay, esto se da porque en Montevideo existe, por supuesto, el Instituto Artiguista y en nuestra provincia, en Paraná, también está la filial, pero mañana estará concretándose la formación en Concepción del Uruguay, el inicio de actividades en colaboración, coordinadas con estas instituciones en el Uruguay y en la capital política de Entre Ríos, para trabajar por el rescate, la sistematización, la difusión del diario artiguista. Dentro de tu pensamiento y además en tu habitual y reconocido estudio de estas cuestiones de la historia y particularmente de la región, que seguramente inspirado en ello está toda tu tarea de rescate de la tarea de Linares Cardoso, que tiene mucho que ver, y de Aníbal Zampayo, que tiene mucho que ver con una identidad que, al decir de Citarrosa, Citarrosa decía que la cultura es el topo de los pueblos, camina como invisiblemente por debajo de la tierra, pero en algún momento emerge. Esto es lo que yo interpreto, no sé cuál es tu visión sobre el tema, más allá de que seas o no parte convocante de la reunión de mañana. Sí, justamente por eso hacíamos el comentario de esa visión primigenia, de esa visión original de
de Artigas y su propuesta federal, que después fue tomando otros matices, se fue matizando con otros aportes o con otras visiones, porque si decimos federalismo, decimos figuras federales, allí está también Francisco Ramírez, sabemos de las diferencias posteriores entre Ramírez y Artigas, luego también por supuesto Urquiza, sabemos también el carácter federal de Urquiza, diferente a lo que antes fue Ramírez y originalmente fue Artigas, y lo que hoy es el federalismo, la concepción federal, es decir, a eso me refería. Entonces, aquella visión de Artigas, aquella visión sólida, aquella visión medular del artiguismo, lo que cimentó el federalismo, es lo que no debe perderse, más allá de que después vinieron esas reformulaciones del federalismo, esos cambios en las bases federales de Artigas, pero justamente ese diario artiguista es lo que debe mantenerse, es lo que debe recuperarse. Creemos que justamente en esta parte, en la parte actualmente argentina, o de este lado del río Uruguay, se ha ido modificando, se han ido transformando esas ideas o se han ido contemplando en una evolución, y en la República Oriental del Uruguay se han mantenido más originales. Entonces, precisamente ese aporte, ese volver a aquellas ideas originales de Artigas y del artiguismo y del federalismo, sería el aporte del Instituto Artiguista en este caso y a nivel local. Es decir, esa recuperación de lo más original, aquella recuperación de las ideas más cercanas a los pueblos originarios, de las ideas más cercanas a los habitantes, como por ejemplo también los negros, en igualdad y en sus diferencias, los criollos, es decir, ese tipo de federalismo enraizado profundamente, no solo con la cultura, sino también con lo étnico de la población de nuestra zona. Así que en ese sentido sería en buena medida el aporte de la visión artiguista, que en este momento se incorpora a través de la filial local del Instituto Artigas en Concepción del Uruguay. No cabe duda. Ahora, de aquel ideario artiguista, uno se pone a analizarlo hoy y parece ciertamente utópico, así que imaginamos por dónde andaría el cerebro de este hombre que, como vos bien remarcás, mantuvo y sobre todo ordenó, digamos, de alguna manera el amalgamiento, perdón, permitime el término, entre las etnias y con el particular respeto hacia el pueblo originario, cosa que, bueno, luego lamentablemente el Uruguay tiene también su campaña en el desierto, allá en Sal Si Puedes, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, digo, ¿cómo analizaríamos hoy, de qué modo utópico podríamos analizar aquella proyección que imaginaba Artigas para los pueblos, no solo para esto, sino para todo lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata? Claro, Artigas no produjo una ruptura de lo que él vivió y de lo que fue su formación entre precisamente su vida particular y lo que fue luego su expresión en la vida pública. Es decir, lo que él expresó con sus principios fue lo que lo caracterizaba en su convivencia con esos pueblos nativos, es decir, ese derecho de los pueblos nativos se proyectó en el federalismo artiguista. Es decir, no había una disociación entre lo que se vivía y lo que se proponía a nivel legislativo o a nivel de aquel ideario. Era una proyección de lo que los pueblos nativos, especialmente los charrúas, estaban practicando permanentemente. Es decir, en ese sentido fue la expresión de la propiedad
fue la expresión de los derechos, de la igualdad, fue todo. Es decir, el ideario ortiguista era simplemente una expresión de lo que él había vivido, de ese medio en el que él se había formado, entre los pueblos originarios, pero por supuesto también con origen español, es decir, él tenía esas dos visiones. Ajá. Pero especialmente vino su aporte por el lado de tratar de sumar la visión nativa a la organización federal, lo cual chocó precisamente con la otra visión, la visión española y la visión europea. Claro. Sí, y además, yo no sé si conscientemente o no, pero de alguna manera continuó con el Artigas, el ideario sanmartiniano, en cuanto a particularizar la importancia sobre los pobres, los desposeídos y los pueblos originarios, que fueron la base de una estrategia militar, política al principio de San Martín y luego ya organizacional en la cabeza de Artigas. Claro, porque lo fundamental era la persona, no sus posesiones. Entonces, exactamente. Claro, si la población era esa, ese era el elemento con el que se tenía que elaborar el proyecto. Después aparece como un matiz, como una característica, el hecho de que las personas tengan o no posesiones, y precisamente también en parte el conflicto, porque las posesiones que eran básicamente la tierra eran ambicionadas por quienes luego se quedaron con esa tierra, que ahí está el objeto de la matanza de Salsipuedes. Exactamente. Y sí, la que vamos a campaña contarle a la gente, ¿no? El general Lavalleja ordena, se hizo toda una fiesta en Salsipuedes, que le quedó el nombre a partir de esa matanza, toda una fiesta, y cuando estaba regada de alcohol vinieron los soldados y se llevaron puestos más de 300 indios originarios, digamos, de ese lugar, ¿no? ¿Para qué? Para darle las tierras a la gente que las ambicionaba. Es la triste historia de América Latina, que una y otra vez nos recalca las venas abiertas de Eduardo Galeano, ¿no? Así es. Raúl, bueno, particularidad entonces, mañana a las 14:30 en el auditorio municipal va a cerrar Guille Lugrín, trío, mirá qué oportunidad. Sí, se ha reprogramado el lugar de actuación de Guille. Ajá. Estará actuando en el Salón del Consejo Deliberante, en la municipalidad, pero lo demás se mantiene en cuanto a la programación. Ajá. Solo que el cierre, digamos, la actuación será en otro ámbito, no en el Auditorio Celsi, donde sí se desarrollarán las charlas y toda la actividad que está ya difundida desde las 2:30 de la tarde, exactamente. Bien. Raúl, muchas gracias. Gracias, Juan, y que viva José Gervasio Artigas, el federalismo y aquel ideario que sigue estando vigente, por supuesto, y aquí en Concepción del Uruguay tendrá ahora una institución que bregará por la difusión y por el diálogo con otras visiones. Eso es lo tan destacable que tiene Concepción del Uruguay, sede del Instituto Belgraniano, San Martiniano, ahora del Artiguista, del Instituto Ramiriano, de los institutos. Sí, que... una cosa que en algún momento pasé de costado por la comisión del Instituto Ramiriano en la anterior gestión del doctor Laurito, pidiéndole una sede para el Instituto Ramiriano, que todavía espera el instituto, no estar escondido dentro de un museo, sino que pueda ser un lugar donde se pueda recolectar cosas y datos de Ramírez, y que todavía no tiene su sede. Sí, los demás institutos también están en realidad sin sede, o al menos lo que yo conozco, trabajan en distintos ámbitos y las personas lo hacen sin decir una sede, por ejemplo, particular. Sí, está bien, pero Ramírez merece en su pueblo tener algo más que una pirámide, digamos, no tenemos una figura de él. Pero bueno, claro, es una cosa interna mía, digamos, que una y otra vez la reclamo. Para nuestro pueblo, sobre todo. Raúl, muchas gracias. Un abrazo, Juan, y a la audiencia. Hasta luego.